Muy buenas noches, bienvenidos a estas noticias del día. Como siempre, actualizamos toda la información de lo que está ocurriendo a estas horas y de lo que ha venido ocurriendo en un día, bueno, pues especialmente salpicado de, sobre todo, noticias desde distintos bancos centrales quizás inesperados. Y además arrancamos con una Alemania cuyo ministro Lindner de Economía ha firmado un acuerdo de cooperación económica y asesoramiento ¿en quién? Con Ucrania. Lindner, que está allí, que se ha sentido acogido, que ha hablado de Ucrania como un país amigo, aliado y con el que hay que estar hombro con hombro, ha firmado un acuerdo junto al ministro de Finanzas ucraniano, Sergei Marchenko, y dice que ahora, de esta forma, el Ministerio de Economía alemán, en general, toda la parte funcionarial alemana destinada al crecimiento económico, puede asesorar en controles de mercados financieros, política aduanera, gestión de inversiones estatales y privatización de empresas públicas. El primerito ha llegado, Alemania. Es uno de los que más se está mojando, en su defensa diremos. Pero el primero ha llegado. Yo no sé, poca gente sabrá, supongo, cómo va a acabar el conflicto y en qué punto va a terminar todo esto. Si efectivamente en otoño se va a producir una cumbre de paz, si efectivamente se va a ceder. Más allá de cómo acabe esto, la realidad es que hay quien está mirando ya al futuro de lo que vaya a ocurrir en Ucrania y se lo están repartiendo. Ya llegaron las agencias de calificación o grandes bancas de inversión, especialmente, a decir, oye, estamos dispuestos a financiar lo que haga falta allí. Porque al final, financiar la reconstrucción de Ucrania en realidad viene a ser, me voy a quedar ciertos sitios y ya le iré yo haciendo dinero. Esa es la realidad que subyace detrás de voy a construir altruistamente un país. Que cabe en pocas cabezas. Lo del altruismo. Hoy Alemania, hoy Lindner, firma un acuerdo que permite, les voy a volver a leer, asesoramiento alemán en política aduanera, control de mercados financieros, gestión de las inversiones estatales y privatización de las empresas públicas. Hoy Alemania está firmando un acuerdo con Ucrania que le va a dar más dinero a Ucrania, sí. Que le está mandando más material, sí. Que ha puesto 4.000 millones de euros para que Rheinmetall siga pagando y construyendo municiones y poderla mandar a Ucrania, sí. Pero hoy Alemania firma un acuerdo que le va a permitir en el futuro quedarse empresas ucranianas. O puertos. O infraestructuras públicas. A eso ha ido Lindner hoy. A eso ha ido el ministro alemán de Economía. A Ucrania. A firmar un acuerdo que han anunciado los dos con pompa y fanfarria. Dicen que van a continuar apoyando desde Berlín a Kiev tanto como sea necesario. Alemania, hay que recordar que ha proporcionado 22.000 millones de euros en apoyo financiero, incluidos ahí 12.000 millones en ayuda militar. Zelensky no estaba en esto. Estaba apoyando a sus tropas cerca de la línea del frente oriental y no ha entrado en este tipo de políticas ni de discursos. Pero llama mucho la atención. Se le va a dejar a Alemania meter la mano, a cambio de 22.000 millones de euros que ya ha puesto. Y del esfuerzo que está haciendo. Pero Ucrania se está reconstruyendo y probablemente ahí Sergei, el ministro de Economía de Ucrania, lo sepa. Para garantizarte apoyos futuros es mejor que la gente tenga un interés más allá de una ayuda altruista. Y eso está haciendo Ucrania. En eso están a día de hoy. Insisto, en una Ucrania donde sigue habiendo guerra y donde tenemos que seguir hablando de los problemas, de las idas y vueltas y de los ataques y contraataques entre Rusia y Ucrania y Rusia. En el día de hoy, Odessa o Gerson han sido especialmente bombardeados desde la madrugada y hasta altas horas de la mañana por parte de Rusia, destruyendo nuevamente almacenes, puertos, embarcaciones, muelles y, en definitiva, miles de toneladas de grano. Rusia está haciendo una suerte de pinza a lo largo de todo el Mar Negro para acabar siendo el proveedor de grano que era Ucrania. Bueno, pues acabar siendo Rusia, que ya es un importante proveedor de grano mundial, pero le quita toda la parte a Ucrania que también lo era. Y a eso está jugando. Tanto está jugando a eso que la OTAN ha hecho un movimiento curioso que es mandar una fragata española, por cierto, hasta el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque así como el Mar Negro lo tiene ya Rusia muy controlado, tiene la problemática en el Mediterráneo de que ahora Rusia quiera también poner ciertas embarcaciones en aguas internacionales que no estén muy pegadas al terreno ucraniano ni a Turquía, etcétera, etcétera, pero
Sabe que con Turquía no va a tener un problema, como no lo tiene en el Mar Negro, y podría haberse tentado, dicen desde la OTAN, a también ocupar esa zona. Bueno, pues entre otras cosas, ahí lo que se ha mandado es un barco español para disuadir. Vamos a ver hasta qué punto, porque han ocurrido dos cosas que tienen que ver con el espacio aéreo y que tienen que ver con potencias militares mucho mayores que una fragata española. El choque, o el cruce, si me permiten, no han chocado, de aviones entre Países Bajos, Dinamarca y Rusia. Dos cazas F-16 de Países Bajos y de Dinamarca han divisado en terreno internacional, en el espacio aéreo internacional, a dos aviones de Rusia que podían ir hacia la frontera de Países Bajos en la parte de la OTAN, identificados, etcétera, etcétera, como se hace en ese tipo de operaciones, pero sobre todo invitándoles a no traspasar esa frontera, y en Rusia han terminado, han dicho que era parte de una maniobra aérea, espacio internacional, y se han vuelto. Lo que ha ocurrido es que han hecho otra maniobra, dos bombarderos con capacidad nuclear cerca del Ártico. Esto tiene bastante más inquieto, iba a decir a la comunidad internacional, pero particularmente a la OTAN, claro, que dos bombarderos rusos con capacidad nuclear para desplegar determinadas bombas realicen esas maniobras, sí, en un espacio internacional. Ya ha dicho Moscú que estos son maniobras regulares, habituales, de rutina, ha dicho maniobras rutinarias, y que no suponen un problema y que además respetan el derecho internacional. Todo es verdad. Pero dirá la OTAN, así se empezó con el asunto de la frontera en Ucrania. Y también sería cierto. Así que siguen en ese bloque, en ese choque, unos y otros, otros y unos. Insisto, con Rusia particularmente acertada en la toma del grano, y Ucrania dice, en una contraofensiva en la parte sur, que le está funcionando, aunque ha vuelto a solicitar que le envíen más armamento. Estos protagonistas aquí, si me permiten, yendo a Estados Unidos, antes de irnos a lo puramente económico, protagonismos para Donald Trump, que va a ser acusado por cuarta vez, probablemente mañana, cuando testifiquen el vicegobernador y el periodista de Atlanta, el gobernador de Georgia y el periodista de Atlanta, que van a ir como testigos a decir que Donald Trump quiso ingerir en las elecciones de 2020, llamando precisamente a Georgia, a este estado, a que entonces gobernaba, para pedir explicaciones y para buscar 11.720 votos, que era lo que les separaba de Joe Biden, para llevarse precisamente la victoria en este estado y ganar las elecciones en 2020. Ha dicho que esto es una caza de brujas, Donald Trump, lo ha dicho en varias ocasiones, referido a esta llamada, que esa llamada no se produjo así ni fue así. Y bueno, veremos cómo se defiende. Lo probable es que tras las testificales de mañana martes, Donald Trump se vea acusado por cuarta vez, así que va a acumular nuevamente cargos federales en su contra. Todavía en lo político, protagonista hoy, Javier Milei, en Argentina. Ha dado la sorpresa, está llevado algo más del 30% de los votos. Es verdad que está todo muy dividido entre él, entre la oposición y entre el peronismo actual que lidera Sergio Massa. Hay como un tercio para cada uno, pero es verdad que, digamos, en la parte ganadora se la ha llevado Milei. Más o menos en torno al 70% de participación en unas elecciones en Argentina, que no es una primera vuelta al uso, le llamamos primera vuelta porque, bueno, pero son las elecciones de paso, que son como en las que se confirman a los candidatos y en las que vota también el argentino medio, vota todo el mundo, no votan solo los inherentes a los distintos partidos, y la sorpresa ha sido que Milei tiene un apoyo fuerte. A pesar de todos los pesares, de todo lo que conlleva el propio Milei, esas propuestas que hace, particularmente de la dolarización, de la vuelta a las criptos, esa protección de la riqueza, aunque tenga que pasar por encima del peso argentino, es lo que está llevando a muchos a decir, mire, pues ya está. Eso y la revuelta que tiene montada contra la clase política. Le está funcionando. Y si no, que se lo pregunten a Massa, el candidato peronista, que actualmente es ministro de Economía, que ha visto hoy, y ahora vamos con eso, cómo su Banco Central tenía que devaluar el peso vía subida de tipos de interés por encima del 100%, el peso cayendo más de un 18%, nuevamente, y los argentinos empobreciéndose. Esto ha pasado hoy, si me permiten, en ese apartado económico, con un Banco Central argentino que, insisto, devalúa su propia moneda. ¿Por qué? Vía subida de tasas. ¿Por qué? Porque si no, no hace frente a ciertos pagos y porque no puede seguir permitiendo que si no hace esto, cuidado con esto, el peso en vez de un 18 caiga un 30. Es importante lo que ha pasado hoy. Y Sergio Massa, desde el Ministerio de Economía, está viendo cómo ocurre todo esto y cómo es el peor resultado de unos peronistas en muchísimos años, y se lo está llevando él. ¿Por qué? Porque, entre otras muchas cosas, está presentando el peronismo como candidato oficial a un ministro de Economía que ya viene muy golpeado. Al final, buena parte del descontento argentino es contra Massa, es contra la economía.
y lo presentan como líder. Es verdad que dentro de esa parte peronista también, digamos, menos de derechas que Massa, que por eso en realidad están presentándole, porque cuesta encontrar una izquierda en esas elecciones argentinas. Está Javier Grabois, desde el interior, desde la parte de la Consejería Social del gobierno argentino, y que bueno, se ha llevado en torno al 5% del voto. Eso, sumado a algo más del 22% que tenía Milei, es lo que le da ese 27%, perdón, que tenía Milei, que tenía Massa, es lo que le da ese 27% al oficialismo peronista, pero que, insisto, está lejos de los estándares habituales que suele ocupar. Y ojo a la sorpresa de un Milei que pareciera, a tenor de lo que vamos viendo, no está tan lejos de poder incluso lograr ciertos acuerdos para salir adelante en la presidencia argentina. Al tiempo queda mucho, quedan más de 60 días para las elecciones presidenciales como tal, para esa oficialidad, y vamos a ver qué ocurre. Hablábamos de bancos centrales, desde Argentina nos vamos a trasladar al de Rusia. Hoy también, importantes los movimientos que se están dando. Ha tenido que detener la compra de divisa extranjera el Banco Central ruso, porque está cayendo mucho el rublo, particularmente frente a un dólar que es que está fuerte contra todas las demás monedas, incluido el euro. Pero está golpeando al yuan, está golpeando a un rublo que hoy ha traspasado la frontera de los 100 rublos por dólar. Esto preocupa mucho al Banco Central de Rusia, sobre todo porque se vuelve a... No está en niveles en el momento de guerra. Estuvo, aquí lo tienen en el gráfico. Si se fijan ustedes, en el entorno de los 100 está aquí. Casi en los 140 es cuando estuvo en los niveles de la guerra, del inicio de la guerra. Luego se ha ido recuperando, como ven ahí en el gráfico. Actualmente, pues en su peor nivel desde aquella recuperación, como pueden ver, ¿no? Desde este pico de subida está en ese nivel, en esa caída importante. Ahora mismo mantiene una reunión excepcional el Banco Central de Rusia para evaluar si es necesario subir los tipos de interés y cortar la caída del dólar. De momento ha suspendido la compra de divisas. Y todavía en lo económico, si me permiten, ya que estamos en Europa, hablemos de Alemania. Está reconociendo Alemania su propia crisis. En concreto, desde el Ministerio de Economía, les sabríamos todo esto hablando del señor Lindner, bueno, pues han asegurado respecto de su propia economía que siguen sin ver un impulso en el crecimiento del comercio exterior alemán. Es decir, sigue habiendo unas exportaciones muy débiles, que ven una dinámica reducida en el mercado laboral en los próximos meses. Es decir, que va a sufrir el mercado laboral, el empleo, va a sufrir. Y además, que los primeros indicadores no apuntan a una recuperación económica sostenible para los próximos meses. Es decir, que va a acabar en contracción el año. Se va a pegar todo 2023 en contracción Alemania. La locomotora. Mientras el Banco Central Europeo sigue subiendo tipos, la inflación, particularmente la subyacente, baja muy poquito o no baja, y depende de factores exógenos, externos absolutamente a lo que está haciendo el Banco Central Europeo. En fin, todo se le complica un poco a una Europa que no sabe muy bien dónde ir y venir. Y todo esto con un momento en China en el que, bueno, pues quizás se hacían falta China y Alemania y China, y están sufriéndolo los dos, mucho más Alemania. Pero en China hemos visto también cómo las exportaciones están a niveles de febrero de 2020. Y cómo la burbuja inmobiliaria en el día de hoy ha sufrido un leve pinchazo. Algunas compañías, Country Garden, caían casi un 17% en China esta madrugada. Vamos a ver cómo se comporta el sector hacia próximos días, y sobre todo sabiendo que en general el gobierno chino es muy proteccionista con todo esto. Este tipo de pinchazos, de aterrizajes, etcétera, se hacen de forma absolutamente controlada. Pero en eso está. Ahora mismo en China está pasando esto. Y el problema de las exportaciones y que no se dispara el consumo interno es algo real. Así que no tienen consumo interno y tienen unas exportaciones, insisto, a niveles de pandemia. Esto es preocupante, más allá de que la economía esté controlada en China. Que, por cierto, China, Rusia, India, Brasil o Sudáfrica están mirando ya esa cumbre del 22 al 24 de agosto en Sudáfrica, en Johannesburgo. Cumbre de los BRICS, ojo, porque ahí van a intentar plantear un nuevo orden mundial. Y tiene un cierto sentido, porque es que en lo económico, más del 40% del peso del PIB mundial pasa por esa cumbre BRICS. Argentina, Argelia, Irán ya se quieren sumar, ya tienen firmadas determinadas cuestiones, pero hay una lista de más de 30 países por detrás. Vamos a ver también qué ocurre exactamente ahí. Y si me permiten un último apunte, les hablo ya en clave bancos centrales, pero la Reserva Federal, la famosa Reserva Federal, que podría incluso subir tipos en septiembre, aunque lo que espera el mercado, aunque cada vez espera más que los suba, el consenso, la mayoría sigue esperando que la pausa se mantenga y que no haya subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Pero desde la Fed de Nueva York están advirtiendo de que más allá de ciertos sectores, a la vivienda le están dando. Las subidas de tipos de interés están impactando ahí. De hecho, esperan las menores tasas de subida de alquiler en
desde, por ejemplo, desde enero del 21, es decir, desde que empezaron a subir en la pandemia. En eso están. Cuando estábamos todo el mundo medio encerrados, es verdad que en Estados Unidos no estaban encerrados como tal, pero había un problema grave con todo esto y los traslados. Bueno, pues esperan el menor aumento de alquiler desde ahí, en la Reserva Federal de Nueva York. Es decir, creen que sí están impactando en la vivienda, que la subida de tipos de interés, oiga, al mercado laboral esto, estamos haciéndolo bien, vamos hacia los Goldilocks famosos, que es eso de recuperar la economía, o sea, recuperar la inflación, rebajarla al 2%, sin que la economía se resienta. Eso serían los Goldilocks, escenario idóneo, idílico. Aunque van a ese camino, admiten que a la vivienda le están haciendo daño. Y la Fed de Nueva York ha vuelto a insistir también en todo esto. Así que, con todo el foco ahí, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos a lo largo de una semana, que promete una vez más ser movida, con datos de inflación y crecimiento en Europa, que lo que prometen es volver a dar muestras negativas. Esto es lo que da de sí de momento este día de hoy.